Vamos a ponernos en pie, aquellos que estamos aquí. Estamos a estar en casa también que nos acompañen, dando inicio, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados ante Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando y implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Decimos juntos: oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibamos la absolución. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen de Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Al que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Decimos juntos: concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Vamos a continuar con el introito. La P es para el pastor y la C es para la congregación que nos acompaña. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. Porque su ira es solo por un momento, pero su fervor es para toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero la mañana vendrá el grito de la alegría. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Y como estamos puestos en pie, vamos a continuar con el Gloria al Padre. Decimos juntos: gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. En paz oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por la paz que procede de lo alto y por la salvación de nuestras almas, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por la paz del mundo entero, por el bienestar de la iglesia y por la unidad de ella, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por esta familia de la fe que en piedad y temor de Dios ofrece aquí su adoración y alabanza, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Compadécete de nosotros, oh Dios, ayúdanos, sálvanos y defiéndenos por tu gracia. Amén. Decimos juntos: gloria a Dios que estás en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey Celestial, Dios Padre Omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria del Dios el Padre. Amén. El Señor sea con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Oremos al Señor. Oh Todopoderoso y eterno Dios, ya que nos has asegurado del cumplimiento de nuestra salvación mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, concédenos la voluntad para manifestar en nuestras vidas lo que profesamos con nuestros labios. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a escuchar la primera lectura que se encuentra en Hechos, capítulo 2, verso 14a, y de ahí pasaremos al verso 36, 41. Hechos, capítulo 2, verso 14a. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo. De ahí pasamos al verso 36 al 41. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llama. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba y les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo en el partimiento del pan y las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estas palabras del Señor. Decimos el gradual de esta mañana. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Dios Padre le ha coronado de gloria y honor. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Tú le has puesto bajo sus pies. La siguiente lectura la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 25. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 17 al 25. Si ustedes llaman padre a aquel que el juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo para que se manifestó en los últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como la hierba y toda la gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Esta es palabra del Señor. Ponemos en pie para dar reverencia al Santo Evangelio. Decimos juntos, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13 al verso 35. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13 al 35. Ese mismo día, 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió,
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén del que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y palabra. Por los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que los ángeles les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le obligaban a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y lo dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir. Estas palabras del Señor. Vamos a continuar confesando nuestra fe con el credo apostólico. Decimos juntos a una misma voz: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Amén. Vamos a tomar asiento y vamos a escuchar el siguiente himno para salir a la pantalla.
Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Cuenta una historia que había una mujer que venía del mercado, con una olla de barro en su cabeza. Mientras ella iba caminando, pensaba que con aquella olla y con la leche que había comprado, haría 5 quesos que vendería para comprar al día siguiente más leche y otra olla de barro. Y después compraría 2 ollas de barro llenas de leche y haría 10 quesos, los vendería y compraría otra olla y compraría más leche y vendería más quesos hasta poder comprar la vaca y hacer muchos quesos para vender y poder hacerse rica. Cuando de pronto, en una esquina en el camino, se tropieza y su olla se tambalea y se cae al suelo y revienta en 1000 pedazos. Ahí también quedaron sus sueños y sus anhelos. ¿Cuánto duele cuando las cosas no pasan como nosotros esperamos? Qué triste es hacer planes, invertir tiempo, esfuerzo y esperanzas en algo, y cuando llega el momento de la verdad, las cosas no son nada como pasaron en nuestra mente. El dolor, la pena, la tristeza, el coraje nos invade. Después el desánimo, la desilusión, sin duda nos llevan a un proceso de duelo, en menor o mayor medida en cada uno de nosotros. No por la pérdida de un ser querido, sino por la pérdida de nuestras ilusiones y anhelos. El texto de Lucas hoy nos presenta una historia similar, una historia de desánimo, de desesperanza, de frustración, confusión e incredulidad. Historia que, a diferencia de esta mujer, tiene un mejor final. Lucas nos cuenta que 2 hombres, uno llamado Cleofas y el otro desconocido, van camino a una ciudad que se llamaba Emaús, que estaba alrededor entre 10 y 11 kilómetros de Jerusalén. Había pasado la Pascua y había llegado la tarde. Era hora de volver a Jerusalén, de Jerusalén a casa. Han pasado todos estos grandes eventos los últimos días. La crucifixión de Jesús, su muerte en la cruz en el Gólgota, la Pascua, el aviso de la resurrección en el domingo de Pascua. Han aparecido ángeles y hay testimonio de Pedro y las mujeres que Jesús resucitó. Sin duda, todo era un revuelo. Eran las últimas noticias. Como es de esperarse, estos discípulos, allegados a los 12, discutían con fervor estos temas en el camino a casa. Imaginemos la escena de estos hombres angustiados y contrariados y preocupados por todo lo que pasaba. Imaginemos sus manos, sus gestos, sus ademanes y su ímpetu en la charla. ¿Qué estaba pasando? Todo estaba confuso y nada estaba claro. De pronto aparece el Señor y como un viajero se une a la caminata de estos hombres. Les acompaña con gentileza y escucha sus voces y mira con atención sus acciones y sin duda también sus mentes y corazones. Y lanza una pregunta incisiva y cortante. ¿Qué les pasa? ¿Por qué esa mala cara? ¿De qué hablan con tanto fervor? Esta pregunta despierta el sentimiento de frustración de los discípulos. Cleofas les dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Todos venían a Jerusalén a la Pascua, judíos, la diáspora, los judíos que estaban dispersos a lo largo del territorio, prosélitos, y todos sabían qué pasaba y qué sucedió. Menos este hombre que curiosamente era el autor de la historia, pero no le reconocía. ¿Por qué? Sería aventurarnos a entender los misterios de Dios, pero quizás Jesús ahora estaba presente en gloria, quizás su apariencia había cambiado, pero lo que sí no hay duda es que a los ojos y corazones de los discípulos eran débiles para reconocerlo. Sin embargo, ellos reconocían algo.
reconocían las cosas. Para ellos Jesús era profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y del pueblo. Había frenado los mares, había echado demonios, había dado la vista a los ciegos, resucitado a los muertos y sanado a los enfermos con tan solo decirlo. Sin duda, era el Mesías. Era el caudillo que libertaría a los judíos de la tiranía de los romanos. Pero también estaban contrariados. ¿Cómo era posible que éste, con todo este poder, fuera muerto a mano de los sacerdotes y los principales del pueblo? Había llegado el tercer día de su muerte. Y según el Talmud y la tradición de los judíos, el alma rondaba 3 días el cuerpo y después se iba. Esa era una creencia popular en los tiempos antiguos. Parecía que todo estaba perdido. Las ilusiones, los planes, los anhelos se habían esfumado. Pero sumado a esto, había aún más confusión. Había mujeres que aseguraban que ángeles del cielo habían dado la noticia que Jesús había resucitado. Y los discípulos habían confirmado lo dicho por ellos. Pero no estaba Jesús. No estaba su cuerpo resucitado. Y surgía la pregunta, ¿cómo podría ser cierto esto? Cuán baraña de emociones y pensamientos daban vuelta en la cabeza de estos hombres. Y ahora este forastero se había convertido en su consejero y lanza una sentencia fuerte. Insensatos, tardos de corazón para creer. Sin duda, escuchar esta frase en boca de alguien que suponía no saber nada de lo que pasaba causaría asombro, quizás molestia o removería el corazón. Sin embargo, estos permanecen atentos y escuchan de la voz de Jesús la historia de la salvación. A lo largo de Moisés y los profetas les abre las escrituras para que vean que era necesario que Cristo sufriera y padeciera. No sabemos qué pasajes utilizó el Señor, pero sin duda debió tocar a Isaías, aquel siervo sufriente, despreciado, que da la vida por su pueblo. Llegando a casa, estos 2 discípulos ahora ruegan que entre con ellos, que repose con ellos. Ahora tenían la necesidad de tenerle cerca. Como era la costumbre judía, el invitado rezaba y partía el pan. Así Jesús hace lo mismo. Bendijo el pan y lo dio a ellos, y sus ojos fueron abiertos. Ahora vieron con claridad quién era el forastero. Era el mismo maestro que había hablado con ellos un largo camino. Era el mismo Cristo que fue crucificado, que había resucitado y ahora estaba delante de ellos. Sin duda, su corazón había ardido todo el camino, y ya no como una desesperanza, sino buscando la respuesta que las Escrituras les hablaban, y ahora le podían ver. Ya no había necesidad de que el Señor siguiera ahí. Habían creído, habían visto, habían oído el Evangelio. Al ver que Jesús desaparece, no hay desánimo, no hay temor, no hay confusión, hay claridad. Verdaderamente resucitó. Dejan la comida a pesar del cansancio del viaje, salen y corren presurosos a Jerusalén y llevan el heraldo para confirmar lo dicho. Hemos visto, ha resucitado. Lo que los apóstoles nos dicen, sin duda, es verdad. Qué bella historia de Pascua. El gozo y la confianza de la resurrección se hacen presente aún después de la Pascua. Pero, ¿qué pasa con los sentimientos? En el texto encontramos un contraste notorio entre el fuego de Dios que hace arder el corazón y nuestras emociones. Muchas veces pensamos que nuestra emoción es la que agrada a Dios. Ser impetuosos, tener gritos, alaridos y llantos, ofrendas y ayunos y largas oraciones son manifestaciones de Dios. Y hará un contrato Él con nosotros. Tú serás condescendiente conmigo, porque he puesto mi fe en acción, dice el músico. Porque he creído en ti.
Preferimos oír predicaciones extraordinarias con música, luces, sonidos, gritos, bailes y cuanta parafernalia salga para hacer llamativo el servicio. Pero la palabra de Dios la ponemos a un lado. Esa no es tan importante. Es más importante sentir. A pesar que su misma palabra nos advierte que nuestro corazón es engañoso, que de nuestro propio cuerpo nacen los pecados, concupiscencias, lascivias, mentiras, guerras y disensiones. Cuando Cristo mismo nos advierte que lo que contamina al hombre es lo que nace de su interior. De él nace el pecado, de él nace la duda, la incredulidad, y sin embargo es a lo que terminamos escuchando. ¿En qué creemos? Como decía Nietzsche, en un Dios creado a nuestra imagen y semejanza, en un Dios de nuestros términos, de nuestros planes, que se rige por nosotros y nuestros caprichos, un Dios que concede nuestra codicia y nuestra venganza, un Dios limitado como nuestra razón y nuestras ideas, un Dios libertino como nosotros, un Dios permisivo que nos deja pecar y hacer todo a nuestro antojo, un Dios que nos emociona porque imaginamos su grandeza, porque imaginamos sus milagros, porque esperamos sus proezas. Recuerdo que cuando mi padre nos miraba emocionados con alguna actividad, siempre nos decía que no se fuera llamarada de petate. El petate es un tipo de palma seca que sirve para hacer tejidos y cuando se incendia arroja una gran llamarada por unos momentos y después se consume rápidamente y se apaga. Muchos somos como estos discípulos. Nos guiamos por nuestras emociones y no por lo que Dios nos dice. Queremos sueños, horóscopos, lecturas de cartas y cualquier augurio para saber que todo estará bien. Queremos que alguien nos diga que estamos en el camino correcto. Queremos siempre oír que Dios está haciendo y respaldando todo lo nuestro y que no estamos equivocados. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando, como aquella mujer, nuestras ilusiones se ven quebradas? Dios nos ha fallado, Dios se ha equivocado, viene el desánimo, el desaliento, la confusión, el miedo y el coraje. Es aquí cuando su palabra también nos reprende y nos llama también a nosotros tardos para creer. Hoy vivimos en un tiempo de pandemia. Cada día que pasa esperamos que esto termine. Sin embargo, parece que cada día esto empeora. Cada semana nuestro confinamiento se extiende más. Cada día personas pierden la batalla contra esta enfermedad. Seres queridos, amigos y familia están en peligro. Nuestros empleos, trabajos, empresas corren peligro. No sabemos hasta qué punto vamos a poder sostenernos y sostener a otros. Los planes que teníamos se han visto frustrados. Estudios, graduaciones, viajes y demás se han detenido. Nos hemos dado cuenta cuán débiles y frágiles somos. Y Dios ha fallado en todo esto. Dios ha dejado de ser Dios porque nuestras mentes no comprenden sus planes, porque nuestras emociones y pensamientos quieren otra cosa. Estas y muchas dudas salen de nuestras pasiones, emociones y pensamientos. Esto es meramente humano. Y este es el velo que nubla nuestra vista y no permite ver a Jesús como realmente quien es. Somos como estos discípulos que buscamos a Dios en nuestras ideas y necesidades y no en su palabra y como ella nos lo presenta. Jesús nos da una enseñanza enorme esta mañana en este texto. Para entender la Escritura debemos poner a Cristo en medio. Porque toda la Escritura apunta a Él. Es a través de su palabra que podemos conocerlo. Es ella la que da testimonio de Él, de su plan de salvación para nosotros. Es ella que nos cuenta que el justo pagó por el pecado de nosotros. Es ella que nos cuenta que la fe es un don, un regalo de Dios. Es ella misma que nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es ella misma la que nos seduce, nos desmenuza y nos rearma una vez más en la cruz de Cristo. Es ella que nos anuncia por boca de sus pastores e iglesia que Cristo ha resucitado. Es el testimonio de los apóstoles
Es el testimonio de aquellos que vieron verdaderamente a Cristo glorificado. Es la palabra eterna de Dios que crea y transforma como lo hizo en la creación. Lo hace ahora en nuestros corazones. Es la palabra de Dios que nos hace nacer de nuevo en el bautismo. Igual que tronó los cielos cuando Jesús descendió a las aguas y la voz de Dios fue escuchada, así es la palabra unida al agua que nos regenera y nos hace hijos de Dios. Es esa palabra que nos enciende el corazón, que nos da aliento en medio de las luchas, de los temores y las adversidades. Es esa palabra que nos despierta el anhelo de tener al Señor cerca, al igual que estos discípulos. Es la misma palabra que nos despierta el fuego verdadero en nuestro corazón de buscar su pan y su vino, de buscar su presencia real, de saber que ahí nuestros ojos son abiertos, que nuestro corazón es reconfortado con esas dulces palabras: tus pecados te son perdonados, toma y come, este es mi cuerpo dado por ti. Es esa palabra que nos alegra el corazón con un gozo indescriptible al confirmar que el Señor verdaderamente resucitó de los muertos, que es el punto final de sus promesas, que la muerte, ni el diablo, ni el mundo nos arrebatan de Cristo, porque Él es el que está con nosotros y nos sostiene. Es esta palabra que crea la fe verdadera en nosotros, que nos levanta para amar al prójimo, para proclamar el evangelio y confirmar lo dicho por aquellos que el Señor designó para que lo dieran. Es esta fe que nos hace correr verdaderamente, no con dudas o temores, sino con su gracia y poder para vivir conforme a su amor y llevar el evangelio a las personas. Así como aquellos pastores oyeron el mensaje del nacimiento de Cristo y creyeron y corrieron a avisar lo que habían visto, así estos discípulos lo hacen. Pero ya no eran solo ángeles que traían una buena nueva. Era el mismo Salvador en carne y hueso, en poder y majestad. El mismo Mesías con sus manos traspasadas que les daba la gran noticia de la resurrección. Hoy tenemos un reto grande. Nuestras iglesias están cerradas, pero tenemos la promesa fiel del Señor que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. La iglesia continúa, estamos aquí. Escuchemos su palabra y demos de ella lo que recibimos. Que nuestro corazón arda con anhelo de proclamar las buenas nuevas. Que nuestro corazón arda no de emociones humanas, sino de su gracia y fe y amor al prójimo. Seamos como aquellos discípulos. Vayamos afuera a hacer el bien, a gritar al mundo que el Señor ha resucitado. Este no es un llamado a la desobediencia civil. Es un llamado a escuchar a Dios, a dar al que no tiene, a llevar consuelo al que sufre, a llevar aliento al débil, dar de beber al sediento y de comer al hambriento. Somos su iglesia. Jesús camina a nuestro lado. Jesús nos alienta y nos alimenta. Somos su iglesia, la que debe pregonar en todo tiempo y en todo lugar que Cristo es quien murió, pero también es quien ha resucitado por nosotros. Amén. Vamos a leer juntos el ofertorio en esta mañana. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Destitúyeme el gozo de tu salvación, tu espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Vamos a orar con la letanía esta mañana y vamos a tener la oración general de la iglesia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oh Cristo, óyenos. Oh Cristo, óyenos. Oh Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Oh Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Sé propicio a nosotros,
Perdónanos, buen Señor. Sé propicio a nosotros, ayúdanos, buen Señor. De todo pecado, de todo error, de todo mal, líbranos, buen Señor. De las astucias y los asaltos del diablo, de una muerte en pecado o desesperación, de epidemia y hambre, de las plagas y los azotes a campos y ganados, de guerra y derramamiento de sangre, de sedición y rebelión, de inseguridad económica y social, de rayos y tempestades, de sequías y terremotos, de toda calamidad por fuego y agua y de la muerte eterna, líbranos, buen Señor. Por el misterio de tu santa encarnación, por tu santa natividad, por tu bautismo, ayuno y tentación, por tu agonía y sudor de sangre, por tu cruz y pasión, por tu preciosa muerte y sepultura, por tu gloriosa resurrección y ascensión, por la venida del Espíritu Santo, el Consolador, auxílianos, buen Señor. En todo tiempo de tribulación, en todo tiempo de prosperidad, en la hora de la muerte y en el día del juicio, auxílianos, buen Señor. Nosotros, pobres pecadores, te suplicamos que nos oigas, buen Señor. Y que dirijas y gobiernes tu iglesia, que preserves a todos los pastores y ministros de tu iglesia en el verdadero conocimiento y entendimiento de tu palabra y en santidad de vida. Que pongas fin a todos los cismas y las causas de las ofensas, que conduzcas al camino de la verdad los que han caído en el error y el engaño, que oyes a Satanás bajo nuestros pies, que envíes fieles obreros a tu viña, que acompañes tu palabra con tu espíritu y gracia, que levantes a los caídos y fortalezcas a los que aún permanecen firmes, y que consueles a los débiles de corazón y los afligidos. Suplicamos que nos oigas, buen Señor. Que concedas a todas las naciones paz y concordia, que preserves a nuestro país de discordia y contienda, que bendigas e indicas a nuestros gobiernos y a todos los que ejercen autoridad, y que ilumines a nuestros magistrados y preserves a todos. Suplicamos que nos oigas, buen Señor. Que mires y socorras a todos los que están en peligro, necesidad y tribulación, que protejas a los viajeros en tierra, aire y mar, que preserves todas las mujeres en la hora del alumbramiento, que fortalezcas y guardes a todos los enfermos y niños, que libras a todos los que están inocentemente encarcelados, que ampares a los huérfanos y viudas y les proveas lo necesario, y que tengas misericordia de todos los hombres. Suplicamos que nos oigas, buen Señor. Que perdones a los enemigos y perseguidores y calumniadores de tu pueblo y conviertas sus corazones. Que nos muevas a buscar primeramente tu reino y tu justicia. Que nos des y conserves los frutos de la tierra y que atiendas benignamente nuestros pecados. Suplicamos que nos oigas, pues. Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios, suplicamos que nos oigas, pues. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a donar el siguiente. Jesús, danos que llevaron
recibamos la bendición pastoral. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Amén. Vayamos y sirvamos al Señor en esta semana que comenzamos a partir de hoy. Nos esperamos para la próxima transmisión, el próximo domingo a las 10:30 hora de Tijuana y 12:30, hora de la Ciudad de México. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Cristo Redentor de Tijuana. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos.